Jung regresa después de un largo viaje de negocios, pero ¿será capaz de sanar las heridas en el corazón de Hoaika? ¿O ya es demasiado tarde para salvarlo? ¿Será el amor realmente la clave para que su familia supere las dificultades durante estas vacaciones? ¿O solo una esperanza frágil cuando Jung lleva a Hoaika y Tony a pasear? ¿Será esta la oportunidad para reconstruir su felicidad? ¿O solo la última chispa que apague todas las esperanzas? ¿Este viaje traerá un nuevo comienzo para su familia? ¿O solo será un final lleno de arrepentimientos? Todas estas preguntas siguen sin respuesta, y los próximos giros de la historia te mantendrán pegado a la pantalla. No olvides suscribirte al canal y dar like para seguir los próximos episodios de la historia. Las vacaciones están cerca, y Jung decide que esta será una gran oportunidad para pasar tiempo con su familia. Hoaika junto con Tony serán sus compañeros de viaje en esta ocasión. Aunque la vida les ha puesto muchas pruebas, Jung quiere crear recuerdos bonitos para su familia, tanto pequeños como grandes. Este viaje no es solo unas vacaciones comunes, sino el inicio de una nueva etapa en sus vidas. Hoaika y Tony están muy emocionados al recibir la noticia. Juntos se van de compras para elegir ropa nueva y los artículos necesarios para el viaje. El amor y la preocupación de Jung por las dos hacen que el ambiente sea aún más cálido. Aunque ya han vivido juntos durante un tiempo, esos momentos siguen siendo especiales, haciéndolos sentir como una verdadera familia. Es un viaje largo, pero con la compañía de los demás todo parece más fácil. El trayecto largo parece acortarse mientras comparten sus pensamientos y sentimientos. Aunque aún no son oficialmente marido y mujer, el amor entre Jung y Hoaika es tan sólido como un verdadero hogar. Estos pasos, aunque no reconocidos formalmente, siguen siendo llenos de amor y conexión. El viaje empezó a volverse realmente interesante cuando toda la familia se detuvo en lugares maravillosos a lo largo del camino. Cada parada era una oportunidad para explorar no solo nuevos paisajes, sino también para fortalecer su conexión como familia. Jung llevó a la familia a un gran bosque donde había arroyos cristalinos y árboles gigantescos. Hoaika, con una sonrisa radiante junto a Tony, correteaban y exploraban cada rincón del bosque. Jung, aunque cansado por el trabajo, no podía ocultar su felicidad al ver a Hoaika y Tony disfrutar de esos momentos tan especiales. «Es un paisaje hermoso, ¿verdad?», dijo Hoaika con los ojos brillando de felicidad. Jung sonrió y asintió respondiendo: «Por ti y por Tony todo se vuelve increíble. Solo quiero verlas felices las dos». Tony seguía corriendo emocionado por descubrir todo. Se sentó junto a un arroyo, recogió agua con las manos y dijo: «El agua está tan fría, mamá, parece que estamos en un lugar muy lejano». Toda la familia se sentó junto al arroyo, charlando y disfrutando de la merienda que habían preparado. Hoaika miraba a Jung y Tony sintiendo el calor de esos momentos sencillos. No solo eran una familia de manera formal, sino que su unión ya había superado todas las dificultades y retos que la vida les había puesto. «Hoy ha sido maravilloso», dijo Hoaika. «Gracias por crear estos recuerdos tan bonitos para nuestra familia». Jung miró a Hoaika sintiendo satisfacción en su corazón. Eso era lo más importante para él. «Quiero que siempre tengamos momentos como este», susurró. El viaje continuó con más paradas interesantes y cada lugar que visitaban era un recuerdo que quedaba marcado en sus corazones. Pasaron por aldeas, probaron comidas locales y pasearon por playas vírgenes. Cada parada era una oportunidad para que Hoaika, Jung y Tony se acercaran más, compartieran momentos de alegría y superaran juntos los retos de la vida. «Siempre recordaré este viaje», dijo Tony mientras la familia observaba la puesta de sol, «porque aquí no solo tenemos paisajes hermosos, sino que también tenemos a nuestra familia».
Hoaika y Jung se miraron y sonrieron sintiendo cómo el vínculo y el amor entre ellos se fortalecían. Aunque aún no eran un matrimonio oficial, nadie podía negar que el amor que se tenían era fuerte y profundo. A pesar de haber pasado por muchas dificultades en el pasado, este viaje fue una oportunidad para que Hoaika y Jung sintieran más profundamente su amor y conexión. No solo eran una pareja, sino también amigos y compañeros de vida que habían compartido juntos todas las alegrías y tristezas de la vida. Su vínculo se hizo aún más fuerte con cada momento de este viaje. Una tarde, mientras toda la familia disfrutaba de la cena en un restaurante junto al mar, Jung miró por la ventana donde las olas golpeaban la orilla. En ese momento se sintió afortunado por tener a Hoaika y a Tony a su lado. Aunque aún no eran un matrimonio oficial, el amor y la empatía entre ellos habían superado todos los obstáculos. Hoaika suavemente puso su mano sobre la de Jung, su mirada llena de gratitud. Sabes, desde que te conocí ya no me siento sola. Tú has sido la persona que me ha dado esperanza y confianza en un futuro mejor. Jung miró a los ojos de Hoaika. Su sonrisa era la respuesta más sincera. Yo también siento lo mismo. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre estaré a tu lado y al de Tony. Quiero hacer todo lo posible para que nuestra familia sea feliz. Los tres levantaron sus copas riendo y disfrutando de la alegría de estar juntos. Tony, sentado entre los dos adultos con los ojos brillantes, sonreía como si quisiera decir que había encontrado seguridad y felicidad en sus brazos amorosos. Después de la cena, caminaron por la playa dejando pequeñas huellas en la arena. Hoaika y Jung hablaron sobre sus planes para el futuro, sobre la vida después de este viaje, sobre cómo superarían juntos los desafíos para construir una familia más unida. No sabían cuándo llegarían las próximas dificultades, pero en ese momento sentían que todo podría superarse mientras estuvieran juntos. Juntos crearemos un futuro mejor para Tony y para nuestra familia, susurró Jung. Creo que caminaremos juntos hasta el final. Hoaika miró a Jung y la empatía en sus ojos no necesitaba palabras. Ambos siguieron caminando hacia adelante con la fe y la esperanza en un futuro no solo mejor, sino lleno de amor. Los tres se detuvieron en la playa donde las olas suaves acariciaban la orilla. Tony miró al horizonte observando las olas que subían y bajaban y dijo: «Siempre seremos una familia, ¿verdad?». Hoaika y Jung se miraron sin decir nada, pero sus sonrisas eran la respuesta. El amor en esta familia, aunque aún no oficialmente reconocido, era profundo y sólido. Seguirían construyendo esta relación sin importar los desafíos que la vida pudiera presentar. Finalmente, el viaje estaba llegando a su fin, pero los momentos memorables que esta pequeña familia había creado juntos nunca se desvanecerían. Hoaika y Jung sentían que sus vidas estaban comenzando un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y sueños de un futuro más brillante. Aunque aún no eran oficialmente marido y mujer, en sus corazones sentían claramente el vínculo profundo que compartían. Una mañana, mientras estaban sentados juntos, disfrutando del desayuno en el balcón de un hotel junto al mar, Hoaika miró por la ventana, su mirada llena de pensamientos profundos. Sentía que su vida estaba experimentando grandes cambios. Jung, que siempre había estado a su lado junto a Tony, se había convertido en una parte indispensable de su vida. Jung notó la mirada pensativa de Hoaika y suavemente le preguntó: «¿En qué estás pensando?». Hoaika lo miró y una ligera sonrisa apareció en su rostro. «Solo estaba pensando en nuestro futuro, en lo que nos espera como familia. Sé que aunque aún no seamos oficialmente marido y mujer, tú y Tony ya sois todo para mí». Jung puso su mano sobre la de ella, mirándola con ternura. «Yo también. Siempre estaré a tu lado junto a ti y Tony para construir un hogar sólido, algo que nada pueda separar».
Joaika sintió el calor de las palabras de Hung y supo que aunque el camino por delante nunca sería fácil con su compañía, cualquier desafío sería más sencillo. Juntos superarían todas las dificultades y construirían una familia feliz. Después del desayuno, la familia continuó su viaje de regreso a casa. A lo largo del largo trayecto, Hung, Joaika y Tony hablaron sobre el futuro. Planearon sus próximos viajes imaginando una vida plena donde el amor y la conexión siempre serían la base sólida. Los tres reían mirándose con ojos llenos de confianza. No necesitaban un certificado de matrimonio para sentir el amor y la unión profunda que compartían. Aunque aún no eran marido y mujer, ya eran una familia. «Siempre estaremos juntos», dijo Tony con los ojos brillando. «Nada podrá separar a nuestra familia». Joaika y Hung miraron a su hijo y supieron que sin importar lo que sucediera, su familia siempre sería fuerte. Cuando el coche se acercaba a casa, Hung tomó la mano de Joaika, mirando por la ventana con una ligera sonrisa. «Siempre haré todo lo posible para que esta familia sea feliz». Joaika lo miró con los ojos llenos de emoción. «Gracias por todo». Y así entraron a su hogar, un lugar donde el amor y la esperanza siempre estarían presentes, donde cada día sería una nueva oportunidad llena de felicidad y cariño.